Yo creo que la sociedad hoy en día no ayuda a que los jóvenes tengamos facilidades para prosperar a nivel personal y profesional. Si yo protejo a los propietarios, protejo a los propietarios frente a impagos, Claro. Ocupaciones. ocupación, al final es un derecho en la propiedad privada. Si les protejo, ya gran parte del parque que está vacío Obviamente, va a salir al mercado. va a salir al mercado. Claro. Eso uno. Muchos políticos no les preocupa, no les interesa realmente solucionar los problemas a la sociedad y a la gente, sino que miran por su propio bienestar y por su tranquilidad y por el cortoplacismo. En la época de nuestros padres, ellos la capacidad de sacrificio, de esfuerzo que tenían, pues era enorme, ¿no? Era muy grande y a día de hoy, pues como tú bien dices, priorizamos en vivir experiencias, ¿no? En viajar, en conocer restaurantes, en ¿Cuánto conocer nos lugares. gastamos Claro, en un verano? dinero. Porque yo veo Muchísimo a dinero, sí. amigos que van justos constantemente a los jóvenes criticando y les apoyo porque tienen gran parte de razón, pero no puedes estar criticando y gastarte 3.000 euros ahora de viaje a Costa Rica, ahora 6.000, ahora me compro un reloj sin tener la capacidad de tenerlo, ahora me compro un coche. Porque al final con sueldos como los que hay a día de hoy, ¿no? Con 21 o 22.000 euros anuales, ¿no? Que igual que pueden ser 1.100 euros netos al mes, ¿no? Más o menos. Con ese dinero, ¿qué capacidad de ahorro puede tener una persona? Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Mappy Talks en el canal. Hoy tenemos el placer de presentar a Ángel Alda, portavoz del Grupo Parlamentario Vox en el Parlamento de La Rioja. Es un placer que hoy esté con nosotros y nada, un placer. Muchas gracias, Juan Carlos. El placer es mío estar aquí contigo. Nada, estamos aquí en el Parlamento de La Rioja, es un espectáculo este sitio, es un antiguo convento, explícalo tú si quieres y ahora entramos más en detalle. Realmente así es, como tú dices, Juan Carlos, esto es un antiguo convento que se ha adaptado para servir de ser la casa, de la voz de los ciudadanos aquí en La Rioja y bueno, la verdad es que la infraestructura está muy bien aprovechada. Ahora mismo nos encontramos en el hemiciclo y luego pues es verdad que hay muchas más estancias, mucho más departamentos y la verdad es que está muy bien, muy bien. Otra vez, insisto, y en esto soy muy, muy pesado, muchísimas gracias por invitarnos a grabar aquí, a ti y a todo el equipo. Yo a Ángel quería traerle al podcast, primero porque es joven, creo que está en un sector pues complicado a día de hoy. Para mí también es, entre comillas, emprendedor, porque al final entra en un sector pues, que está en auge, nunca mejor dicho, y quería traerle porque también su visión o lo que él expone sobre el sector inmobiliario y lo que vamos a estar charlando pues está muy a lo mejor alineado en ciertas cosas con lo que piensan pues gran parte de o propietarios, operadores o de inmuebles de este país. Inquilinos de todo tipo, sí. Me gustaría empezar un poco, que cuentes un poco tu trayectoria, porque al final yo te conozco de hace mucho tiempo y me gustaría que la gente que nos ve sepa de dónde vienes, de dónde eres y cómo has llegado hasta el día de hoy a estar aquí en el Parlamento de La Rioja. Bueno, pues yo es cierto que estudié el bachillerato, lo estudié en Madrid y luego a raíz de personas pues bueno, en común, ¿no? que tenemos y tal, pues nos conocemos Juan Carlos y yo. Luego estudié la carrera en Madrid, en la Universidad Pontificia de Comillas, coloquialmente conocida como ICADE. Estudié el grado de Derecho y Ciencias Políticas. Luego hice el máster de acceso a la abogacía. Ya cuando estás en grado y no en licenciatura, es una obligación si el día de mañana quieres poder ejercer. En ese momento, cuando terminé la carrera, estuve un año trabajando en la asesoría jurídica del grupo PSA, de Peugeot. Y posteriormente me vine ya a La Rioja a finales del año 2016, principios de 2017. Empecé a trabajar en el negocio familiar y luego
a finales de 2022, no, perdón, finales de 2021, principios de 2022, fue cuando decidí dar el paso de intentar dar un paso al frente, ¿no?, en la política. Me afilié, empecé a colaborar, a contribuir, a intentar poner mi granito de arena para dejar en definitiva una sociedad mejor el día de mañana a nuestros hijos. Y bueno, a la política activa, por así decirlo, di el paso el 28 de mayo de 2023 en las elecciones autonómicas y municipales que tuvimos a lo largo y ancho de todo el territorio, y que bueno, que en La Rioja pues significaron que nuestra formación política obtuvo 2 diputados en esta Cámara. Yo soy el portavoz, soy uno de ellos, y aquí estamos intentando defender los intereses de los riojanos y los españoles. Muy bien. Sí. Es muy, muy impactante cuando conoces a personas que luego, a ver, yo soy muy tradicional, muy de toda la vida, y a él lo conozco hace mucho tiempo, y ver una persona con la que he compartido pues a lo mejor bodas o algunos eventos de amigos en común, y verle ahora representar un poco, pues en este caso a su tierra, a Logroño, a La Rioja, pues me entra mucha curiosidad. Hemos estado charlando de muchas cosas antes de la entrevista, sobre todo porque los últimos años, pues tanto él como yo hemos estado muy enfocados, y yo creo que es una de las cosas que quiero comentar aquí, el enfoque de los jóvenes. Al final él tiene más o menos la misma edad que yo, yo tengo 30 años. Yo 33. 33. Quería ver un poco, ¿qué opinas? ¿Qué opinas de los jóvenes? ¿Cómo está hoy la visión? Eso que estábamos comentando. Bueno, los jóvenes, lo cierto es que la situación es bastante complicada. Yo creo que la sociedad hoy en día no ayuda a que los jóvenes tengamos facilidades para prosperar a nivel personal y profesional. Tampoco voy a decir, no voy a ser hipócrita, tampoco voy a decir que nuestros padres lo tuvieron fácil, pero es cierto que la sociedad y la España que nos está tocando vivir a nosotros a día de hoy, pues no nos lo está poniendo nada fácil. Todos tenemos compañeros y amigos que lo están pasando mal, y bueno, y la realidad es que la situación no es fácil. Nosotros desde las administraciones, pues bueno, lo único que podemos intentar hacer es hacer lo posible para que todos los jóvenes tengamos o tengan cada vez más oportunidades y un futuro mejor. Luego te preguntaré sobre las administraciones a nivel un poco más global y central, y entraremos un poco más en detalle. Pero quería hacerte una pregunta clave que siempre le hacemos a todos los invitados. Es, ¿vives alquilado o vives en una vivienda en propiedad a día de hoy? A día de hoy, o sea, tengo la suerte de vivir en una vivienda en propiedad, aunque me he casado con el banco durante los próximos 30 años, así que no sé yo hasta qué punto es una suerte, pero sí, la verdad es que con mucho esfuerzo, con ayuda, y luego, pues evidentemente con una letra que pagar todos los meses, pues vivo en una casa, tengo la suerte de poder decir que vivo en una casa que en un futuro, dentro de 30 años, será mía al 100%. Yo, en relación a esto, ¿por qué vives en una vivienda en propiedad y no alquilas? Bueno, es que yo soy muy claro con esto. Yo siempre digo, o yo, por ejemplo, yo vivo de alquiler. Tengo muchas propiedades, o considero que muchas respecto al ciudadano español, que puede tener una o dos. Muchas respecto a eso, no muchas en relación Bueno, yo conozco, depende, son diferentes maneras de entender o de ver las cosas, ¿no? Yo también tengo algún íntimo amigo mío, que vive en Madrid y que él vive de alquiler y tiene varios inmuebles. Tiene, un inmueble en Madrid, uno en Jerez, uno en Barcelona, uno en Málaga. Y él, en cambio, él vive de alquiler, porque es verdad que igual seguramente si tú haces los números en frío y ves lo que te cuesta vivir de alquiler frente a lo que te cuesta comprar una vivienda con todos los gastos de IBI, de la letra, los gastos de comunidad, todos los gastos que tienes que pagar, que muchos de ellos al final luego recaen sobre el propietario en caso de que seas un inquilino, que vivas de alquiler, pues seguramente que si lo haces en frío sea más interesante o más inteligente vivir de alquiler y luego invertir tu dinero en tener inmuebles que explotar. Yo ya te digo que tengo uno de mis mejores amigos que lo considero bastante inteligente, que es lo que hace. Entonces no creo que esté mal, pero es verdad que, bueno, yo creo que socialmente siempre hemos intentado buscar cierta estabilidad, cierta seguridad. Luego también los datos están ahí, los datos son aplastantes, el problema es grande y muchas de las personas, es verdad que tú eres un caso, pero luego es verdad que muchas de las personas que viven de alquiler, concretamente más del 60% de las personas que a día de hoy viven en alquiler, no tienen la capacidad económica para poder hacer frente a la compra de un inmueble.
con los gastos que ello implica, ¿no? Ya no solamente de entrada, sino gastos de notaría, registros y todos los pagos que hay que hacer. Entonces, pues bueno, yo creo que al final son decisiones en la vida, cada uno lo ve de una manera diferente, pero el problema, lo que nosotros intentamos o lo que la sociedad debe de aspirar es que sea una decisión propia y voluntaria la de vivir de alquiler o ser propietario y que no te lo imponga por las condiciones del mercado, por las condiciones laborales o X. Totalmente de acuerdo. Yo, afortunadamente, en mi posición de hoy, pues tengo el privilegio de poder decidir vivir de alquiler porque tengo propiedades que me generan unos ingresos para poder vivir de alquiler donde yo quiera, pero también donde yo quiera, no a nivel inmueble, sino donde yo quiera de ubicación, porque al final los jóvenes hoy en día nos estamos moviendo. Sí, somos nómadas. Nómadas, hoy aquí, no queremos estar atados a nada, y de ahí surge Mapi, ¿no? Porque Mapi nace de la mano de Borja, mi socio de tecnología, Nico, CEO, y yo, con esta inquietud que nosotros notamos en la pandemia, que había ciertas necesidades que no estaban cubiertas o que por lo menos el parque en España estaba desactualizado versus otros países. Y aquí entro en, ¿qué opinas tú de Mapi? Pues bueno, evidentemente los datos están ahí, o sea, si al final no hay nada más aplastante que los datos. Lo cierto es que vosotros, vuestra empresa, pues tiene mucho mérito. Os fundasteis la empresa en 2021, realmente casi, por así decirlo, en plena pandemia, cuando la situación de incertidumbre era total y absoluta, y vosotros visteis el filón y visteis el mercado donde alguien antes nunca había visto, ¿no? Entonces, al final, muchas veces el éxito está en ser el primero, y luego, evidentemente, tienes que hacer las cosas bien, Juan Carlos, porque si eres el primero, pero luego eso no lo acompañas con un trabajo bueno, exhaustivo y razonable, pues luego, evidentemente, no vas a triunfar. Pero es verdad que vosotros habéis visto el filón ahí, la sociedad está cambiando, está evolucionando, muchas veces de manera natural, otras veces de manera forzada u obligada, pero bueno, luego hay determinadas fórmulas que vosotros utilizáis, que es verdad que nosotros, por ejemplo, el co-living, ¿no?, que vosotros utilizáis y tal, nosotros entendemos que eso es, pues bueno, es un parche, pero no es la solución definitiva. Estoy de acuerdo. Nosotros lo vemos así, pero claro, pero vosotros habéis sido inteligentes en el sentido de que en el año 2020 tan solamente había 2.500 viviendas que se utilizaban para el alquiler compartido, mientras que en el año 2024 más de 22.000. Y vosotros en 2021 lo subisteis ver. Entonces, evidentemente, tenéis mucho mérito. Que nosotros entendamos que no es la solución y que no es el escenario ideal, sí, pero al final vosotros habéis sido inteligentes, astutos y os habéis adaptado a la realidad social y habéis entendido muy bien la sociedad de hoy en día. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, porque cuando Mapi nace para dar una solución adicional de alojamiento flexible en España, en este caso aportando una propuesta de valor diferente a lo que había. Pero hoy la realidad es que se ha convertido en una necesidad. Sí. Cuando la idea... O sea, nosotros, sí, la idea inicial la habéis evolucionado, ¿no? La hemos evolucionado, pero nosotros no nace esto como hay una necesidad, no hay oferta, que es la realidad, no hay oferta para la demanda, suplir toda la demanda que hay actualmente, pero no somos ventajistas de en el 2021 como en España, o en este caso en Madrid, Valencia, Alicante, que es donde nacimos, aunque ahora estemos en Málaga, Barcelona y abriendo Portugal. A día de hoy las personas viven o comparten habitación, como tú dices, por una necesidad, porque no les da para más. Pero el objetivo que Mapi tiene no es que esas personas vivan con nosotros porque no tienen otra alternativa. Nuestro objetivo era por una flexibilidad. El 70% de nuestros clientes son extranjeros y nuestro foco era darle esa flexibilidad que no tenían en España, porque los extranjeros cuando vienen a España pues vienen con las restricciones de la como cuando nosotros vamos al extranjero. Cuando nosotros vamos al extranjero, y no solo que lo que se encontraban en España era un alojamiento de larga estancia que no cubría las necesidades que tenía un extranjero, un expatriado o una persona que va a teletrabajar de Logroño a Madrid durante 2 meses, no cubrían. Nosotros nacimos con esa visión, también con la visión de los jóvenes y los no tan jóvenes hoy en día necesitan despreocupación, servicios todo incluido, valoramos mucho más, y sobre todo esto a raíz de la pandemia, valoramos mucho más el tiempo. Y para que se puedan focalizar en lo realmente importante de su día a día y de su vida y no tener problemas adicionales, ¿no? Yo he vivido, tú no lo sé si has vivido en Madrid compartiendo habitación. Sí. Bueno, compartiendo, yo he compartido pisos en la época de la carrera. Yo estuve 4 años en colegio mayor y luego ya me fui a compartir piso. Estuve un par de años con 2 amigos compartiendo, claro. ¿Y cuáles son los problemas? Tú no limpias, haces esto, desorden, Entonces nosotros intentamos ofrecer alojamientos, ya sea habitaciones, espacios completos, edificios con zonas comunes, en las que el cliente venga y se despreocupe de todo, porque al final es lo que él quiere, despreocupación, sin costes innecesarios, porque ya hablaremos un poco de, a día de hoy en el proceso inmobiliario, yo creo que
y aquí entro un poco con la siguiente pregunta, que es, Dime. ¿Cómo ves tú la situación del mercado de la vivienda actualmente? Vale, bueno, la situación del mercado de la vivienda, a ver, también se puede hablar a rasgos generales, es que es muy grande. Entonces, al final, ¿O qué factores crees que han influido? Las características de un Madrid no tienen nada que ver con un pueblo de Castilla y León o con Cáceres o con Alicante. Entonces, al final es verdad que hablar a grosso modo pues no es fácil, ¿no? Pero bueno, los principales problemas es verdad que, para empezar, la gente joven tendemos a centrarnos y a buscar nuestra vida en grandes urbes, ¿no? Por así decirlo. Y Zonas al final, tensionadas. uno de los principales banderas que nosotros enarbolamos siempre es lo de la España vaciada, ¿no? Que nosotros decimos, porque al final es verdad que es muy importante intentar que haya arraigo en esos pequeños municipios y en esas pequeñas regiones y provincias donde la natalidad no es tan elevada, donde hay muchos problemas para relevo generacional en determinados servicios, y al final pues todo el mundo busca resguardo, cobijo en las grandes ciudades, principalmente, Juan Carlos, en las ciudades donde vosotros actuáis y trabajáis, que es donde se congestiona todo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los principales problemas? Pues bueno, la legislación evidentemente no ayuda en absoluto, ¿no? Al final vemos que este gobierno, cuanto más interfiere en el mercado, las consecuencias siempre son mucho peores, y evidentemente hay un desequilibrio muy grande entre la oferta y la demanda. Luego, por otro lado, vemos el tema de la seguridad o inseguridad jurídica, mejor dicho, a la que se ven expuestos los arrendadores, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Porque al final estamos viendo que muchas veces cuando un arrendador alquila un inmueble, las condiciones por ley, ad hoc, independientemente de lo que tú firmes, son leoninas, ¿no? Para estos arrendadores, ¿no? Si tú, por ejemplo, hay un ejemplo muy ilustrativo, si tú eres arrendador y tienes un inmueble y lo alquilas, tienes la obligación legal de dejarle al inquilino el inmueble mínimo durante 5 años, salvo que ese inmueble lo quieras tú utilizar para ti mismo porque no tengas otra vivienda, porque te hayas divorciado o porque se lo quieras ceder a un hijo tuyo. Salvo casos muy acotados y muy tasados, tienes que dejarle 5 años, mientras que el arrendatario, el inquilino, realmente a los 6 meses de cumplimiento del contrato, en cuanto llevan 6 meses, con avisarte con un mes de antelación, ya pueden dejar el inmueble, ¿no? Entonces vemos como que hay un cierto desequilibrio. Desigualdad, ¿no? Hay cierta desigualdad, ¿no? Entonces, al final, ¿qué es lo que sucede? Que con estas políticas se desincentiva que la gente saque sus viviendas al mercado de alquiler. No vamos a hablar también de la ocupación, ¿no? De cómo se protege a los inquiocupas frente a los propietarios. Entonces, si los propietarios no ven cierto respaldo por parte de las administraciones, pues dicen, pues mira, pues no saco la vivienda de alquiler, la vendo o la dejo cerrada directamente. Y luego también veo que desde ciertas formaciones, desde el gobierno, desde ciertos ámbitos, se intenta enfrentar, ¿no? Como demonizar a los propietarios, ¿no? A los pequeños o medianos propietarios. Los datos están ahí. El 92% de los inmuebles que hay en España en alquiler pertenecen a pequeños propietarios que tienen 1 o 2 viviendas a lo sumo y que lo utilizan como complemento de su sueldo, como complemento de su pensión, y en ningún momento buscan lucrarse de manera grosera con eso, ¿no? Luego el 8% sí que pertenecen a grandes tenedores, ¿no? A BlackRock, a fondos y demás. También tienen que estar. Pero que también tienen que estar, oye, para desarrollar que evidentemente al final, mientras paguen sus impuestos, cumplan con sus obligaciones y no defrauden y hagan todo de manera legal y correcta, también tienen derecho a existir, ¿no? Y tampoco hay que ir contra ellos, ¿no? Porque al final no dejan de generar puestos de trabajo, no dejan de generar riqueza y empleo, ¿no? Pero bueno, entonces al final pues lo que estamos viendo es que por motivos ideológicos hay un ataque muy grande contra este perfil de personas, que al final es lo que te digo, Juan Carlos, el 92% son pequeños tenedores, y esto no ayuda, porque al final, como vosotros sabéis, no te lo voy a explicar yo, el mercado cada vez está más tensionado. O sea. Totalmente. Yo, por ir respondiendo o matizando o completando cosas que has ido comentando, es cierto que España hoy tiene... ¿no? Es boom inmobiliario, ¿no? Sí. Realmente creo que es Portugal el que tiene un crash, porque los salarios en Portugal están o bastante por debajo en relación a España, ¿sí? Y creo que el precio de la vivienda está un 20% por encima. Yo creo que allí sí que hay un boom inmobiliario. En España, para mí, y siendo honesto con los datos, con los números del precio del euro metro cuadrado, yo creo que no estamos en un boom. ¿Por qué? Porque el boom
está en las zonas tensionadas. Claro. Madrid, Barcelona, donde todo el mundo quiere vivir por necesidad. Capitales de porque provincia. creo que en Logroño no hay un problema. Hombre, también hay problemas hasta cierta medida. Al final, luego también, Juan Carlos, los datos, por ejemplo, siempre se habla, ¿no?, de que hace 30 años tenías que destinar en torno al 3,5 o el 4 veces el salario bruto que tú percibías para poder adquirir una vivienda. A día de hoy la media está en torno al 6,5-7%, media nacional. O sea, la media nacional en torno al 7%. Evidentemente, si tú igual te vas a un municipio de la Rioja Baja o de la Rioja Alta pequeño, pues posiblemente el esfuerzo sea mucho menor. Y igual sí que puedes estar en los números de hace 30 años, ¿no?, de 3,5 veces o 4 veces el salario bruto, ¿no? Pero sí que es verdad que luego en las zonas tensionadas los datos se disparan. Es una barbaridad. En Madrid y Barcelona está por encima de 10 años a día de hoy. Sí, cuando hace 30 o 40 años estamos hablando del 3,5 4. Entonces, sí, pero evidentemente las zonas tensionadas, por eso yo tampoco quiero... es que no se puede generalizar porque hay 2 velocidades o 3 velocidades. Ese es el problema de hoy en España, yo creo, que se está midiendo las 5, 6, 7 ciudades, capitales que tienen el foco en las que el alquiler pues, pero tampoco las puedes tomar de insostenible. referencia. Claro. Y luego, o sea, eso estoy totalmente de acuerdo. Luego yo tengo zonas en las que yo invierto, en las que no hay problema de acceso a la vivienda y son inmuebles de 100.000 euros. Sí. A las que 80.000 euros o 70.000 euros a las que todo el mundo puede acceder porque son los mismos valores que hace a lo mejor 20 o 30 años. Pero igual el tema también, Juan Carlos, es que en esos municipios, en esas localidades donde me estás hablando tú ahora mismo, las posibilidades y las oportunidades de trabajo, totalmente, los jóvenes no tienen las mismas que las que pueden tener en una gran urbe, en un Madrid, en un Barcelona, que es al final donde, por suerte o por desgracia, todos terminamos yendo, ¿no? Totalmente. Y aquí yo lo que quiero comentar es... en relación a lo que has comentado, todos los datos los tengo validados, porque siempre los expongo cuando voy a dar charlas. El 92% de los inmuebles pertenecen a pequeños tenedores, a particulares de turno que tienen su vivienda y su segunda vivienda de la playa, etc. Yo tengo el caso de mi abuela. Mi abuela tiene su casa vacía porque le da miedo. Claro. Le da miedo a que se la ocupen. Claro. Le da miedo a que se la ocupen, a que el inquilino no le pague. A que el inquilino no le pague. Entonces, creo que hay 3, no lo sé exactamente, Ali, miremoslo, creo que hay 3,5 millones de viviendas vacías hoy en España y creo que de esas 3,5 millones vacías, muchas de ellas, y cada vez más, son de particulares como mi abuela, que lo dicen, sacan. No lo quiero, o lo tengo alquilado y lo saco, o me lo paso a otro formato en el que yo pueda estar más protegido, como puede ser el alquiler turístico. Final, y ¿sabes lo que pasa, Juan Carlos? Que al final echa la ley, echa la trampa, ¿no? Al final, mira, yo hace una semana escasa estuve en Barcelona por motivos de trabajo, tuvimos reunión ahí de portavoces regionales de toda España, nos convocaron en el Parlamento catalán, que por cierto, si tienes la oportunidad de conocerlo, te animo a que vayas, que es espectacular. Si este es bonito, el Parlamento catalán, lo cierto es que es espectacular. Y ahí estuvimos cenando, el día anterior estuve cenando con 4 amigos, 2 de ellos viven en Barcelona, otro no, otro es compañero mío de partido, y hablábamos justo del tema de la vivienda, salió, ¿no?, a colación, porque uno de ellos ha comprado casa en Barcelona, el otro vive de alquiler, y hablaron un poco de la problemática que hay en Barcelona, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué es lo que han hecho? Como las condiciones son tan restrictivas y tan perjudiciales para los arrendadores, para los propietarios, si tú ahora brujuleas en las principales plataformas, lo que encuentras en Barcelona, esto me lo comentaba este chico que vive en Barcelona, lo que encuentras son alquileres temporales. ¿Por qué? Porque al final las leyes mucho más... Yo siempre digo, o sea, entonces, si tú vas a regular... alquileres temporales. ¿Por qué? Porque tienes el control del activo, porque en el otro... No lo tienes, lo pierdes. Un 48% ha incrementado el parque de alquiler temporal en Barcelona. No, es salvaje. Todo es alquiler temporal. Entonces, eso también hace precios mucho más altos y condiciones mucho peores para los inquilinos. Exacto, y menos protección para los inquilinos. Muchísimo menos. Pues porque en el otro lado te están diciendo que tienes... Nosotros en MAPI... Has generado el efecto contrario de lo que estabas buscando. Pero es que esto ya había pasado en Berlín, o sea, esto ya ha pasado. Que sí. Y está sucediendo ahora con cosas que se están implementando a nivel global de restricciones. ¿Por qué no bonificas? ¿Por qué no? Una de las preguntas que yo me hago siempre es ¿por qué en España, cuando tú vas a comprar una vivienda, no todas las comunidades tienen el mismo ITP, el mismo impuesto de transmisiones patrimoniales, y en la Comunidad Valenciana es un 10, en Madrid un 6, porque esto no lo... Pues eso me viene... Y lo bajamos. No quiero sacar rédito político de esta entrevista, pero sí que es verdad que una de las medidas que nuestra formación política defiende siempre es el problema que hay con el sistema autonómico, con el modelo autonómico, porque al final hay mucha desigualdad
entre las regiones y al final cada uno lo ve que le afecta en su ámbito. Algunos hablan de sanidad, otros de educación, otros de impuestos, como me estás hablando tú, Juan Carlos, porque es el sector que conoces. Evidentemente, nosotros abogamos, siempre lo hemos dicho desde un primer momento, desde que nuestra formación política nació prácticamente, que hay que recuperar muchas competencias, que hay que devolvérselas al Estado para que haya realmente igualdad y solidaridad entre todos los territorios y para que no haya... Pues lo que tú me estás comentando, que al final tú conoces esto porque es algo que te afecta, pero es que otras personas te vienen con su película y con sus problemas. Y es que el problema es este, o sea, viene de raíz. Es que hay muchas cosas, no solo es el desequilibrio que hay entre comunidades a nivel impositivo, sino que también, a mí cuando me preguntan cómo yo te quiero ahora hacer una pregunta, yo te voy a indicar cómo yo siempre cuento, cómo resolvería el problema actual de la vivienda en parte. Yo siempre digo, y me vas corrigiendo porque tú eres el experto político, pero yo siempre digo, yo lo primero que aplico siempre es el sentido común y luego los números. Si yo protejo a los propietarios, frente a impagos, ocupación, al final es un derecho en la propiedad privada. Si les protejo, ya gran parte del parque que está vacío... Obviamente, va a salir al mercado. Claro. Eso, uno, mi abuela pondría el piso en alquiler. Claro. Y dos... los propietarios que yo conozco más pequeñitos que ahora deciden no invertir por miedo, invertirían. Claro. Eso uno. Claro. Dos, si incentiváramos un poquito más a nivel impositivo la adquisición de vivienda. El otro día vi un vídeo de un compañero tuyo de partido, creo, haciendo en Europa un vídeo, ¿no?, que se ha hecho muy viral, creo. En el proceso yo he hecho una promoción inmobiliaria, yo he construido un edificio y lo he vendido. Y es tremendo y es terrible. Los trámites burocráticos, todo lo que, a lo que te ves sometido, ¿verdad? Impuesto. Y creo si eso se baja, se centraliza, en lugar de un 6, un 10% de ITP, lo bajamos todos al 4%. Y para los vulnerables, o gente joven, o gente con menos recursos, bajarlo un 2%. O sea, hay que pagar impuestos, es que está claro. No te puedo decir que no. Pero bajarlo, bonificar a la gente, ¿qué hace? Penalizar a la gente, que yo estoy a favor. Yo tengo inmuebles en alquiler turístico y yo solo compro inmuebles en alquiler turístico o edificios o viviendas independientes. ¿Por qué? Porque yo ya he visto que comprar viviendas dentro de una comunidad propietaria puede genera problemas, genera conflictos. Y lo entiendo. Sí, totalmente. Porque yo tengo mis padres viven en una casa de pueblo, pero mis tíos viven en una comunidad de propietarios y hay uno que está tocando la peineta y yo lo entiendo, a ese tío hay que regularle. Igual que también creo firmemente y siempre lo divulgo que hay que regular, hay cosas que hay que regular. O sea, el libre mercado tiene que estar siempre, pero hay ciertas cosas que hay que... y luego también tiene que haber, Juan Carlos, un poco de eso, igualdad de condiciones, ¿no? Al final yo lo que estoy viendo mucho en La Rioja de lo que se quejan los hoteleros es de que ellos no están compitiendo en igualdad de condiciones con los pisos de alquiler vacacional, ¿no? Entonces al final yo creo que la partida tiene que ser, tenemos que partir todos de lo mismo, ¿no? De las mismas reglas del juego. Entonces al final las normas y las exigencias que se les apliquen a los hoteleros, pues también se les deben de aplicar a las personas que tienen pisos de uso turístico o vacacional, ¿no? Porque al final, si no, es verdad que generas ciertas fricciones, la situación es incómoda y evidentemente a todas luces es injusto. Es que la gente, yo lo que veo es que la gente, al final, bueno, esto es uso común, que se aprovecha de ciertas situaciones. Nosotros en MAPI lo hemos vivido mucho, que nosotros cuando empezamos, bueno, ahora lo vemos más, cuando empiezas, nosotros pues fuimos, entre comillas, un poco pioneros en esta modalidad, pero ahora vemos que hay particulares aprovechándose de ciertos servicios, como por ejemplo es el habitacional. Nosotros cobramos IVA y tenemos que pagar el IVA. Ofrecemos todos los servicios incluidos en una habitación en Madrid. En una habitación en Madrid tú puedes vivir con nosotros desde 600 euros hasta 1.000 euros, habitaciones con baño, con cosas privadas más exclusivas, pero desde 600 a 1.000 euros todo incluido, bueno, despreocupación, flexibilidad. Pero lo que hemos visto, y yo creo que esto sí que debería tener un cierto control, es que luego viene el particular de turno, Pepito, se compra su inmueble y lo alquila por habitaciones. En lugar de a 600, porque MAPI es profesional y ofrece, no puede competir, lo ofrezco a 500. Desde luego. Ese tío debería tener un cierto control, porque las habitaciones tienen un servicio profesional. Nosotros todas las semanas limpiamos, todas las semanas hacemos un servicio de mantenimiento, incluimos los suministros, el wifi, que todo esté perfecto. Yo tengo un caso que es muy ilustrativo. En el edificio de Madrid, donde yo vivo, la casa que tenemos en Madrid, ¿no? Es muy llamativo porque hay uno de los inquilinos, el portero a mí me lo cuenta, ¿no? Hay uno de los inquilinos que es propietario, ¿vale? Su familia es del sur de España, la casa es de sus padres y él vive en ese inmueble, tiene 28 o 30 años,
no trabaja, no hace nada, no tiene ningún interés en trabajar. ¿Y lo que hace? ¿De qué vive? Él alquila por días las otras 2 habitaciones. Él vive en una habitación de la casa y las otras 2 habitaciones las alquila por días. Entonces, claro, a mí el portero me dice, mira, Ángel, sabes que esta persona se puede estar sacando 1.500, 1.800 euros al mes, todo evidentemente no declara nada, no paga ningún impuesto, no cumple ninguna de las condiciones ni nada de lo que a vosotros os exigen, y él vive de eso, no trabaja. Vive en una casa que es de sus padres, él vive en una habitación y las otras 2 habitaciones, claro, con el trastorno que eso genera al resto de vecinos, porque estás viendo todo el día troles para arriba, troles para abajo, sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de... Y la inseguridad a la finca. Evidentemente, y ahí vive mucha gente mayor y yo, gracias a Dios, somos jóvenes y no tengo miedo a ese tipo de cosas, pero yo entiendo que hay muchas personas mayores en esa finca que no les gusta y que les preocupa. ¿Y por qué no? ¿Cómo ves tú o por qué crees que no se alinea a día de hoy la administración estatal, autonómica y municipal para tomar decisiones de este estilo o urbanísticas que en este caso favorezcan pues, tomar decisiones conjuntas y luego el desarrollo pues, de alquiler social o etc, etc? O que las promociones privadas sean más ágiles para que haya más oferta en el mercado. ¿Por qué crees que...? Pues porque desgraciadamente, Juan Carlos, yo creo que... Es duro que yo lo diga, ¿no? Pero muchos políticos no les preocupan, no les interesa realmente solucionar los problemas a la sociedad y a la gente, sino que miran por su propio bienestar y por su tranquilidad y por el cortoplacismo, ¿no? Muchas veces cuando tú aplicas este tipo de medidas, al principio igual pueden ser un poco impopulistas, ¿no? O no muy populares, pero luego al medio o largo plazo seguramente pues, se va viendo, ¿no? Los resultados, ¿no? de estas políticas que se han ido aplicando, pero al final, como las elecciones son cada 4 años y a los 3 años de estar en el escaño estás ya de campaña electoral de nuevo, pues todas las operaciones o todo este tipo de medidas estructurales tan importantes, como estén a medias y no estén resueltas y la gente y la sociedad no vea resultados positivos y favorables, eso luego te va a pasar factura en las urnas. Y al final muchos políticos miran por eso. Por eso a mí me llama mucho la atención y admiro mucho a Javier Milei, que lo que está haciendo en Argentina es muy valiente, porque al final venía de tropecientos años de kirchnerismo, ¿no? Y ahora está aplicando políticas muy revolucionarias y todos aquellos que le atacaban ahora están alabando, ¿no? Las medidas económicas y sociales que está aplicando e implantando en Argentina, ¿no? Pero bueno, es verdad que él ha sido muy didáctico, ha sido capaz de transmitir el mensaje muy claro, les ha dicho a los argentinos, vais a pasarlo mal durante unos años porque venimos de algo que es insostenible y esto luego va a tener resultados positivos, la gente le ha creído, está viendo los primeros resultados y yo creo que cuando haya elecciones en Argentina va a arrasar en las urnas, pero igual muchas veces lo que falta es cierta valentía, ¿no? Por parte de los políticos. Yo me incluyo, o sea, incluso me autoculpo de eso y no tomar medidas pensando en la ciudadanía, sino más en las urnas y en el corto plazo. Muy bien. Quería preguntarte, una de las cosas que pues al final te conozco, ahora estás como portavoz aquí. ¿Te gustaría ser ministro? No, hombre, no sé, eso es algo muy pretencioso, ¿no? No, yo creo que al final eso, bueno, eso es graciosa la pregunta, me hace gracia. No, yo al final... No digo presidente del gobierno. No, sí, bueno, sí, o rey de España, ¿no? No digo presidente del gobierno, pero al final yo cuando... Yo cuando emprendí quería ser el número uno en lo que yo hago. Yo soy una persona de partido, yo al final me debo a mi formación política, gracias a ellos estoy donde estoy a día de hoy. Porque yo al final, tú sabes, Juan Carlos, que yo, al principio he explicado mi trayectoria, pero yo no tengo trayectoria política en otra formación, yo no soy un animal político que lleve desde los 16 años en nuevas generaciones de ninguna formación política, yo no he nacido con eso, ¿no? Entonces, pues bueno, se dieron diferentes circunstancias que me llevaron a donde estoy, el partido me apoyó, apostó por mí y yo estaré siempre donde el partido me necesita y donde el partido me necesite, mejor dicho, y donde ellos crean que puedo ser más útil, ¿no? Pero vamos, sin ningún tipo de ánimo de nada. Y incluso también te lo digo, Juan Carlos, si en un momento dado el partido considera que no soy de utilidad o que molesto más de lo que aporto, yo doy un paso a un lado y me vuelvo a mi vida anterior, que no tengo ningún problema. Muy bien. Si se diera el caso de que fueses ministro de Vivienda, ahora hemos visto que pues tus compañeros políticos, tanto de un lado como de otro, yo por aclarar, estoy un poco fuera de la política, porque tengo el foco muy puesto vives más tranquilo, en lo que tengo, por eso tengo a lo mejor
cierto desconocimiento en ciertas tareas porque Sí. no estoy en el día a día Sí, sí. del mismo, pero sí que obviamente a las cosas en las que me compete pues estoy puesto. Vale. Y en las últimas semanas se han visto ciertas propuestas, Vale. tanto de un partido, ¿no? Como en este caso creo Núñez Feijóo. Alberto Núñez Feijóo, ahí sí. Que comentó, ¿no? De en ciertas comunidades rebajar el ITP para intentar incentivar. Luego creo que en este caso Sí. el gobierno central ha hecho otra serie de propuestas. Sí. ¿Cómo las ves tú? Y independientemente cómo las veas y que des tu valoración, ¿qué harías tú para mejorar esto, la situación que tenemos hoy en España? Bueno, yo creo que al final la situación es muy difícil. Los partidos políticos no me gustan, ¿no? Porque al final tú ves cómo se comportan los dos grandes partidos del bipartidismo, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista. Hablamos de la vivienda, pero bueno, también podemos hablar de las pensiones, ¿no? Todo lo que ha estado pasando ahora, ¿no? Con la famosa ley Omnibus. Y al final vemos que lo único que intentan es sacar medidas de cara a la galería, sin preocuparse realmente por los problemas de los ciudadanos y hacer análisis, estudios de mercado, como si esto fuese una empresa, y ver qué colectivo me va a dar más votos. Si ataco a estos en detrimento de estos, prefiero apoyar a estos porque son más que estos, y en ese sentido luego cuando haya que votar pues voy a tener más apoyos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la solución no es fácil, no existe una fórmula mágica. La situación del mercado es muy complicada. Por un lado hay falta de suelo y muchas veces se dice liberalizar suelo, ya, pero si al final, si el problema que estamos hablando es el de siempre, si es que tú en un municipio en Ojacastro, en Ezcaray, en Briones, en San Asensio, o en pueblos, en Cervera de Río Alhama, en pueblos de La Rioja, tú no tienes problemas en encontrar vivienda o suelo donde puedas construir, o si hay algún promotor que quiere construir, ¿no? en esos municipios. Y los problemas se encuentran en las grandes urbes. En un Logroño incluso también hay problemas, ¿no? Entonces, al final no es sencillo. Por un lado hay mucha falta de suelo urbanizable. Luego, por otro lado, los trámites burocráticos, como tú comentabas, Juan Carlos, desincentivan y desmotivan a cualquiera que quiera emprender o que quiera invertir en este mundo. También es importante destacar que las materias primas, los precios se han incrementado de manera sustancial desde la pandemia, por X o por Y, pero lo cierto es que los precios, cuando tú quieres enfrentarte y afrontar una reforma, son mucho más caros. Cuando quieres construir una obra de cero, obra nueva, lo mismo. Y luego eso evidentemente se tiene que repercutir en el comprador final, ¿no? Entonces, la situación no es nada sencilla. Luego, aparte, los legisladores, los que están ahora gobernando, parece que lo hacen todo en contra para que las cosas no funcionen. Te sacan 4 medidas efectistas de vamos a bajar el ITP, vamos a ayudar a los menores de 40, y luego realmente se queda todo, como se dice coloquialmente, en agua de borrajas y no sirve para nada, y el problema sigue estando ahí. Lo cierto es que, bueno, tú hablabas de Lisboa, hablabas de Portugal, pero yo creo que en España también existe un cierto desequilibrio a día de hoy entre los salarios de la gente joven y los precios de las viviendas, ¿no? Los datos están ahí. Cuando la edad media de emancipación en España ronda los 30 años, es que son edades ya muy abultadas. Cuando en los años 70, los años 80, el 70% de los menores de 35, yo ahora tengo 33, ya estoy casi en los 35, el tiempo pasa volando, qué mal suena, pero es así. Y cuando tienes, lo cierto es que pues eso, que a día de hoy, pues eso, que en los años 70, los años 80, el 70% de los menores de 35 tenían viviendas en propiedad. A día de hoy es menos de la mitad, el 30 y pocos por ciento. Entonces, evidentemente, las dificultades a las que se enfrenta son muy grandes. Entonces, yo creo que es lo que te decía, que cada uno elija el modelo que quiere. Si quieres vivir de alquiler y luego invertir para comprar, si quieres vivir toda tu vida de alquiler porque consideras que, oye, que es tirar el dinero, comprarte una casa, tener un inmovilizado material ahí que no te genera y que no te aporta absolutamente nada y que es más gasto que ingreso, ¿no? Pues bueno, pero que sea por libertad. La libertad de cada uno la que te lleve a tomar esa decisión y no que te obligue la sociedad a tomar esa decisión. Totalmente de acuerdo. Yo soy muy... A ver, al final yo vengo de una familia trabajadora, o sea, mucho amor, mucho cariño, pero recursos económicos propios, ¿no? Y yo, cuando ahora me dicen o me escriben, o no, es que tú tienes una posición ventajista, o es que no, tú tienes más, no... Y voy al hilo, contestando un poco a lo que tú has comentado, estoy totalmente de acuerdo en que el acceso a la vivienda hoy en día es complejo porque los salarios, pues hay mucha disparidad, sobre todo en los últimos 5 años, en las zonas tensionadas. Tensionadas, sí. Correcto. Pero también creo que es un problema de los españoles. Y nuestro. Yo lo que noto últimamente, y yo lo veo en mi día a día, mi madre me decía, no, es que
yo estuve no sé cuántos años ahorrando y sacrificando muchas cosas Sí. para comprar mi vivienda. Y hoy en día No todos tenemos los jóvenes esa capacidad de queremos... sacrificio. Eso siempre lo hemos hablado. Toda siempre, un tic, queremos gastarnos en un reloj, en unas zapatillas, en no priorizar todos los fines de semana viajes, Bueno, subirla a Instagram, no sé qué. Eso es que yo he priorizado muchas cosas. Eso es totalmente cierto. Entonces, Eso claro, es totalmente cierto. Al que final, yo creo que no es por proteger a nadie, obviamente, porque yo no protejo a nadie, pero bueno, creo que también es una de las cosas que no se habla mucho. Es que al y final es yo siempre creo... culpa de los de arriba o culpa de los propietarios. No, a ver, al final yo creo Y que nosotros también, somos muy egoístas, la sociedad, las personas en general, ¿no? Somos muy egoístas y al final es verdad que lo queremos todo, ¿no? Y es verdad que tienes toda la razón del mundo, Juan Carlos. En la época de nuestros padres, ellos la capacidad de sacrificio, de esfuerzo que tenían, pues era enorme, ¿no? Era muy grande y a día de hoy, pues como tú bien dices, priorizamos en vivir experiencias, ¿no? En viajar, en conocer restaurantes, en conocer ¿Cuánto nos lugares. gastamos Claro, en un verano? Porque yo veo a amigos que van justos... Mira, hay un ejemplo muy ilustrativo. No, me gasto todos los ahorros en un viaje. Pues ¿cómo vas a tener acceso también? Hay un ejemplo muy ilustrativo. Nosotros, sin conocer de manera estricta tu vida personal, pero nosotros nos hemos recorrido medio mundo ya con 30 y pocos años y tú con 30 recién cumplidos, y mis padres se fueron de luna de miel de viaje en coche a Andorra. Entonces, esa es la diferencia. Y nosotros a día de hoy, antes de casarnos, antes de comprometernos con una persona, ya hemos recorrido todo el mundo, ¿no? Entonces, al final, pues evidentemente se te va mucho dinero en esas experiencias. Lo que igual hay que decir a las personas es que, pues bueno, que los recursos son limitados, que son estancos y que no hay dinero para todo. Y que muchas veces pues tienes que priorizar, ¿no? Si experiencias o... Claro, por eso yo digo que el discurso que veo en España, global, digo, en el sector público y en el sector privado, digo, porque yo soy una persona muy abierta de mente, o sea, me da igual la ideología, el color, o sea, yo intento siempre el sentido común y ver constantemente a los jóvenes criticando y les apoyo porque tienen gran parte de razón, pero no puedes estar criticando y gastarte 3.000 euros ahora de viaje a Costa Rica, ahora 6.000, ahora me compro un reloj sin tener la capacidad de tenerlo, ahora me compro un coche. Es que yo, cuando a mí me preguntan por mi caso y por qué estoy donde estoy, es porque yo vendí mi coche para comprar inmuebles y intentar tener un poquito más, ser un poquito más libre. Y es algo también son decisiones... que viene de... Claro, pero viene un poco desde abajo y yo creo que históricamente pues nuestros padres, mis padres, los tuyos, han tenido muy claro que tenían que hacer muchos sacrificios para tener una vivienda, incluso esa vivienda en la playa o lo que sea. Y hoy en día quieren tener las mismas condiciones que tienen o que han tenido nuestros padres sin ese sacrificio previo. Pero bueno, en determinados ámbitos, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, pero también te digo, Juan Carlos, que estas palabras en determinados ámbitos y en determinados ambientes no son aceptadas. Hay personas que dicen que no, que eso no es así, y que la situación de ahora es muy precaria y que no hemos tenido las mismas oportunidades que nuestros padres y yo creo que no es así. Lo que pasa es que la sociedad ha cambiado, las costumbres y las prioridades de la gente han cambiado, ¿no? Entonces, pero bueno, es verdad que yo estoy de acuerdo con lo que dices, pero también sé que hay mucha gente que no comulga con lo que estás comentando. Por eso yo estoy de acuerdo con lo que digo o tengo la firmeza de que lo que digo es cierto también, por un lado, y por otro lado protejo al que estoy criticando, protejo porque la realidad es que ahora vamos al mercado laboral, es la realidad. ¿Y cuánto ha crecido el salario en los últimos 20 años? No lo sé, a lo mejor tú sabes el dato. Yo no lo tengo exacto. Lo que sí que tengo claro es que muy poco versus el coste de la vida. ¿Cuánto ha subido la vida? ¿Cuánto vale ir a hacer una compra hoy a cualquier supermercado de España? Porque mis padres me decían, no van a la par. Mis padres me decían, antes nosotros con 500 euros pasabas el mes. También creo que también la semana, me dicen. Sí, también la situación es complicada, ¿no? Porque al final con sueldos como los que hay a día de hoy, ¿no? Con 21, 22.000 euros anuales, ¿no? Que igual que pueden ser 1.100 euros netos al mes, ¿no? Más o menos. Con ese dinero, ¿qué capacidad de ahorro puede tener una persona? Es muy complicado, ¿eh? Tal y como está la vida, totalmente. Es muy complicado. Entonces, claro, ¿cómo le vas a vender tú a esa persona? No, mira, es que no te vayas de viaje, no te vayas un fin de semana a la playa, no te compres un móvil X, porque tienes que ahorrar y ahorrando llegarás a comprarte la casa de tus sueños. Pero si es que esa persona, la capacidad de ahorro que tiene al mes es de 100, 150 euros al mes. Total, pero yo como empresario, como emprendedor, es que yo hago los números y yo destino el 30 o el 40% del salario de una persona. No me ayudan. O sea, si alguien me ayuda, yo en lugar de tener a 40 personas, tendría 50. Y en lugar de tener
creo que el salario más repetido en España, si no recuerdo mal, eran 15 o 16.000 euros y la media eran 23 o 24 bruto. Sí, creo. por ahí anda, sí. Pues creo que en Francia y en Alemania son 40.000 y 60.000. Claro. Pagan, no lo sé, lo desconozco, pero Sí, sí. ¿pagan tanto en las empresas privadas en esos países como pagamos aquí los autónomos? Yo soy autónomo. Sí. Yo soy autónomo societario. Hombre, en Francia, por ejemplo, las condiciones son muy complicadas también, ¿eh? En Francia sí que las condiciones de impuestos a nivel impositivo es escandaloso. En Alemania lo desconozco, pero en Francia, vamos, seguro. Y bueno, pero es verdad que desde las administraciones se debería de hacer algo, ¿no? Incentivar un poco, no asfixiar tanto, no apretar tanto a la gente. Porque luego, además, es lo que te digo, no quiero tampoco ser ventajista, pero es que luego ves a qué van destinados todo este dinero, los impuestos, porque lo fácil es decir, no, los impuestos para sanidad y educación e infraestructuras. Pero si luego ves que es que se despilfarra el dinero, luego ves cómo tiran el dinero, ves que crean ministerios que son totalmente inservibles, que les cuestan 300 millones de euros. Ves, en la legislatura pasada en La Rioja hubo una consejería de igualdad que le costó a los riojanos más de 30 millones de euros y que no sirvió para absolutamente nada, sirvió para algo, para aprobar leyes que luego el Partido Popular a día de hoy no se atreve a derogarlas, pero que tampoco las ha desarrollado y que están en el limbo, ¿no? Y entiendes, en base a esto que estamos hablando, yo ahora lo veo muy cerca, como emprendedor, veo que la gente que está teniendo bastante éxito, conozco a muchos conocidos, no son mis amigos, pero sí que los conocidos que se están yendo fuera de España. Por otro tipo de condiciones. Hay algunos que en las últimas... Fuga de talento, ¿no? 3 semanas, 4, he recibido 2 mensajes de 2 conocidos de Madrid, 2 que se han ido a Andorra y otros 2 que se han cruzado el charco porque dicen que tienen que estar 2 años allí para generar lo que pueden generar aquí en 6. Bueno, ¿Lo ves eso? Sí, bueno, eso es verdad, eso es así. Yo tengo casos cercanos de gente amigos muy íntimos, de hecho yo fui a visitarles. Unos íntimos amigos nuestros viven en Dubái y llevan 8 o 10 años ya viviendo en Dubái porque las condiciones laborales y los salarios son mucho más elevados, los impuestos no se pagan. Es cero, ¿no? Cero. Es cierto que por ejemplo, la sanidad privada claro, hay que pagarla. Hay que pagarlo todo, claro. Al final, bueno, no pero todo tú es tienes... color de rosa, no, evidentemente no. Pero bueno, tú tienes que poner en una balanza y ver si te compensa. Y cuando hay tantos españoles que se están yendo fuera a trabajar, no por algo será. Evidentemente. Oye, evidentemente. Yo lo que le comentaba al equipo viniendo a este podcast, yo lo que noto, los que se van son los buenos. Sí. Gente los muy que buena. Generan, gente los buenos, sí. o los que plantean irse que yo conozco no son... Sí, no. Los que yo te digo que están en Dubái son gente muy buena. Claro, y digo yo, pero si esas personas... Yo partiendo de la base que para mí España he recorrido mundo, He recorrido mundo y para mí España es el mejor país de largo del mundo. La calidad de vida de España es espectacular. Es un escándalo. Y, joder, ¿por qué no hacemos cosas que puedan...? ¿No? Pero bueno, yo creo que en general debemos ser más autocríticos todos, señalar sin ser responsables, porque ahora veo mucho, ¿no? Ahora salió el otro día, no sé quién fue, de un lado a otro. Ahora los extranjeros, ¿qué culpa tienen? O sea, decir, sí, los extranjeros vienen aquí, compran, pues vamos a tal, pero no tienen ellos la culpa de la situación actual. Simplemente, oye, extranjeros que quieran venir aquí, pues oye, que compitan en igualdad de condiciones y que se les exija lo mismo que a los españoles, ni más ni menos. Y ya está, sí, totalmente. Y nada, para ir terminando un poco la parte, es ¿cómo esperas tú que evolucione el mercado en los próximos años? El mercado inmobiliario, en este caso. Bueno, pues Juan Carlos, yo creo que un poco la tónica general que hemos hablado a lo largo de la entrevista o de la tertulia, ¿no? Yo creo que va a seguir habiendo 2 o 3 velocidades. Madrid y Barcelona yo creo que van a estar a otro nivel y luego el resto de España pues va a ir a una segunda velocidad. Yo muchas veces cuando hablo con amigos y compañeros de Madrid o de Barcelona, muchas veces todos usan el mismo argumento, ¿no? Que te dicen que, bueno, sí, que Madrid está caro, que Barcelona está caro, pero tú lo comparas con otras principales capitales europeas, Londres, París, Madrid, creo que Roma, está 6, Berlín. Que están 3 veces por encima. 3 veces por encima. Entonces, claro, si tú te guías o te dejas llevar por esos indicadores, pues la capacidad de crecimiento es muy grande. El problema es que al final... Estoy de acuerdo. Al final a mucha gente se va a quedar atrás, ¿no? Cuando la gente dice, no, a ver si en Madrid para... Estoy convencido que Madrid no va a parar. Yo también estoy convencido. París, Londres, Berlín, o sea, son ciudades que están a 15.000 euros el metro. Sí. Es una auténtica barbaridad. Bueno, eso hablaremos otro día esas barbaridades también. Pero la realidad es que Madrid es el país, España y Madrid la ciudad, viene todo América viene y pasa por España y por Madrid en concreto porque quieren vivir ahí. Y la realidad es que cuando yo estuve en México viviendo, y yo tengo muchos amigos allí que me dicen, es que para invertir en Londres, que era como, desde allí era
era Sí, cool invertir sí. en Londres. Es que prefiero Madrid no solo como país España y todo lo que me da, Madrid como ciudad que está Sí. creciendo a otros niveles. Las prestaciones y los servicios sino que tienes, comprar la calidad de vida es espectacular. un piso en Madrid. Les parece ellos me barato dicen, a ellos. 1 millón de euros, 100 metros cuadrados, sí, a 10.000 euros el metro. Sí. Pero es que luego el mismo piso en Piccadilly Sí. o en frente de la Torre Eiffel son 2 o 3 kilos. Por 3 2 o o por 3 4, veces. sí, claro. Entonces, claro, estoy de acuerdo contigo que creo que el mercado... Por eso te digo, en esas grandes ciudades va a seguir congestionado y va a seguir creciendo a una velocidad muy fuerte y yo creo que no va a parar. Pero bueno, luego va a haber en otras, como puede ser un Logroño, como pueden ser capitales de provincia españolas, donde yo creo que posiblemente se estabilice bastante y hay un equilibrio entre la oferta y la demanda, tanto a nivel de precios de compra como de alquileres. Pero sí, en estas grandes urbes sí, por eso yo creo que se debe de apostar un poco por intentar repoblar, como siempre hemos dicho, la España vaciada y aquellas regiones donde sigue habiendo oportunidades de trabajo, pero no hay relevo generacional, porque por H o por B las condiciones pues no son atractivas para los jóvenes. Muy bien. Por último, Dime. no sé si quieres dar algún consejo a nosotros, consejos a inversores. ¿Por qué? Porque nosotros, nos llegan muchos inversores que tienen esa cierta incertidumbre. Nosotros en Mapi lo que estamos haciendo a día de hoy, nosotros alquilamos inmuebles, tenemos partners que son grandes propietarios, aseguradoras, fondos inmobiliarios, grandes familias de este país, que les operamos los inmuebles. Sí, que los gestionáis. Y les gestionamos todo el proceso, toda la parte del activo y del cliente. Y luego en paralelo también ofrecemos oportunidades de inversión a particulares o profesionales que quieren invertir pues sus ahorros con nosotros. Nosotros hoy en España estamos focalizados en las ciudades en las que estamos, Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante y Málaga, ofreciendo producto desde 200.000 euros, inversión total, con rentabilidades entre el 6 y el 8, brutas de alquiler, porque compramos con descuento y demás, porque al final pues, tenemos acceso a mayor red de contactos que ellos, y luego podemos ir a otro tipo de proyectos o productos, como son edificios más grandes. A estos inversores que a día de hoy dudan de invertir su dinero en el inmobiliario en España, ¿qué les recomendarías a todos estos inversores, ya sean que vienen a Mapi y que cierta incertidumbre que puedan tener, tú incentivarías? Bueno, a ver, depende de la adversión al riesgo que tenga cada uno, ¿no? Esto es como invertir en renta fija o en renta variable. Eso depende también de las características de cada persona. Yo, evidentemente, que si una persona a día de hoy tiene mucha adversión al riesgo, pues en determinados núcleos, un Barcelona, por ejemplo, pues no se lo recomendaría. Porque al final vemos cómo está la situación sociopolítica, ¿no? Por así decirlo, y parece que todo está en contra. Hay otras zonas donde pues un Madrid, un Valencia, un Logroño, Málaga, Mallorca, pues que igual la situación, la seguridad jurídica es mayor. Yo tengo la esperanza, pero claro, tampoco tengo la prueba de que eso vaya a ser así, de que yo espero de que el gobierno cambie, que dentro de poco tengamos un gobierno de diferente signo y diferente color, que nuestra formación política esté ahí y desde nuestra formación política pues aportar seguridad para que aquellas personas que se quieran, entre comillas, lanzar a la piscina en este mundo, que es muy interesante y que es muy... a mí me gusta, pues puedan hacerlo con cierta tranquilidad y con cierta seguridad. Que evidentemente, Juan Carlos, cuando tú haces una inversión del tipo que sea y de la índole que sea, siempre tiene cierto riesgo. Porque si no sería muy fácil y todo el mundo apostaría a caballo ganador, ¿no? Pero bueno, luego eso depende un poco pues, de la adversión al riesgo que tenga cada uno. Te quiero preguntar, si hoy tuvieras que invertir todos tus ahorros en un solo activo inmobiliario, ¿qué elegirías? ¿Dónde y por qué? ¿Qué ubicación y qué tipo de activo elegirías? Es que a día de hoy es complicado porque el mercado ya está muy caro, ¿no? Entonces, pero al final, aquí en La Rioja también está... En La Rioja también está caro, sí. Bueno, caro en comparación con otros años, evidentemente no lo puedes comparar con Madrid o Barcelona, ¿no? Pero sí, pues bueno, lo primero que tienes que hacer es buscar una vivienda... Bueno, yo lo que haría, yo entiendo que tú tienes otro punto de vista, buscaría una vivienda para mi familia y para mí, y la compraría para poder vivir y para poder medrar pues eso, como familia en un inmueble y tener esa seguridad y esa tranquilidad que es la política, que es lo que me han transmitido a mí mis padres desde pequeño. Si vas más a más, pues bueno, hombre, evidentemente, si tienes dinero suficiente como para hacer otras inversiones, pues seguramente invertiría posiblemente en inmuebles, ¿no? Que tengan una rentabilidad buena. ¿Por qué hoy en España hablar de dinero cuesta tanto? O por lo menos el que habla o se atreve a hablar... Porque hay mucha gente que lo pasa mal, porque hay mucha gente que lo está pasando mal. Y al final, pues bueno, eso quieras que no...
a veces hay que intentar empatizar un poco, ¿sabes? Yo desde que estoy en política lo veo, ¿no? Que al final, pues bueno, la sociedad está atravesando momentos complicados, somos más de 45 millones de españoles y hay muchos que lo están pasando muy mal y que realmente no llegan al final de mes y tienen sus trabajos, que es que, mira, el otro día tuvimos una tertulia y hablamos de eso, ¿no? Del trabajo, ¿no? Porque al final la izquierda se empeña mucho en decir que si tú tienes trabajo ya te va muy bien, ¿no? Cuando tú escuchas hablar a Yolanda Díaz y te dice el paro está por debajo de X o 100% de empleo, porque al final siempre hay un mínimo como que siempre tiene que existir, ¿no? De paro, ¿no? Pero eso es mentira, porque luego al final ves las estadísticas y hay más de 1,5 millones de españoles que tienen trabajo y que están en riesgo de pobreza o de extrema pobreza. Son personas que tienen trabajos, o sea, que están trabajando en el día a día y aún así bajo mínimos. Están bajo mínimos, más de 1,5 millones de españoles, ¿no? Entonces, claro, es muy complicado. Entonces, muchas veces yo entiendo que cuando tú te expones públicamente, bien sea a través de un negocio como el vuestro o bien sea a través de la política, en ocasiones puedes decir ciertas cosas que pueden herir, ¿no? Ciertas sensibilidades. Pero bueno, es que la solución no es fácil, es que es muy complicado, Juan Carlos. ¿Qué quieres que te diga? Ahora, por terminar ya, ahora que llevas varios años dedicándote a la política... Bueno, año y medio. A un par de años. Sí, un par de años, venga. Intenso, porque sí que te veo de arriba abajo. Sí. Parece que llevo 10 años, sí, pero no, llevo 1 y medio. Y por lo menos sí que has testeado y ya sabes un poco todo lo que implica. Sí. ¿Volverías a dedicarte a lo mismo? Sí, no me arrepiento del paso que he dado. La verdad es que estoy muy feliz, muy contento, muy agradecido al partido, muy agradecido a Vox por haberme dado la oportunidad de estar donde estoy. Para mí, estar en este hemiciclo cada 2 semanas representando y dándole voz a los miles de riojanos que nos votaron y que confiaron en nosotros en las elecciones del 28 de mayo, pues es lo más bonito de las cosas más bonitas que me ha podido pasar en la vida, ¿no? Entonces, vamos. ¿Te frustra a ti? Esto te está fuera un poco del guión, Dime. pero tú que te has formado, te has currado, Derecho, ADE, en una universidad compleja, luego ver a otros compañeros de otros partidos que tienen otras posiciones de mayor poder, con menos formación y tal, ¿te frustra un poco? No, decir, al mira, final... ha habido ministros en los últimos 20 años... Sí, ministros sin ningún tipo de formación y sin ningún tipo de bagaje fuera de la política, ¿no? Ya. Bueno, no, la verdad es que no. Al final yo creo que, mira, nos guste o no, Juan Carlos, los que estamos aquí sentados cada 15 días, los 33, en el Congreso de los Diputados 350, no dejan de ser un reflejo de la sociedad, ¿no? Entonces, al final, oye, si están ahí elegidos democráticamente... es porque muchas personas han depositado su confianza en esas personas. O sea, ¿En esas personas o en el partido? Bueno, en el partido, pero me da igual. Si a ti te interesa la política, cuando tú votas un partido, ves las listas y ves quiénes están detrás de esas siglas. Entonces tú puedes ver, no engañan a nadie, tú ves quiénes están ahí, ¿no? Entonces, oye, si tú votas a Podemos, a Izquierda Unida, al PSOE o al PP o a Vox, tú sabes el tipo de perfiles, o moléstate si realmente pero luego no te lleves las manos a la cabeza cuando digas, joder, es que fíjate que está este aquí de consejero, o está de diputado, o está de ministro, está de tal, y como se dice coloquialmente, no sabe hacer la O con un canuto. Pues bueno, pero es que al final la gente le ha votado y si está ahí, pues oye, democráticamente ha sido elegido y no queda otra más que acatar. Y por terminar, ¿dónde te ves de aquí a 5 años? Mira, lo que he aprendido en política es que el tiempo pasa muy rápido, las semanas te atropellan, los días te atropellan, siempre hay muchísimas historias, algunas que controlas y otras que se escapan por completo a tu control y no puedes predecir, o sea, es que no me puedes preguntar dónde te ves dentro de un mes, porque es que no se sabe, es totalmente impredecible, la política da muchísimas vueltas, ahora estamos que si hay elecciones generales, que si no hay elecciones generales. ¿Va a haber? No me preguntes, no tengo ni idea. El otro día salía lo estoy diciendo, no lo sé. En una entrevista Revilla indicando que él predecía que iba a haber elecciones generales, que él decía que en septiembre, después de verano. Sí. Y ese no suele fallar mucho este señor, ¿eh? Que tiene la bola de cristal, como Rappel el otro día que estuvo ahí en el hormiguero. Ay, hombre, que nadie lo sabe, es totalmente impredecible, la política es impredecible. Por último, me gustaría si puedes recomendar, nosotros estamos intentando pues atraer gente que aporte valor, que hable del sector, que nos cuente su historia, que para mí es muy enriquecedora de toda la gente que viene. Si nos recomendarías, en base a lo que nos conoces, de lo que hablamos, y alguna persona que tú creas que pueda tener sentido que
o que creas que puede encajar o pueda ser divertido o por lo menos interesante, ¿nos recomendarías a alguien? Buah, Bueno, no nos recomiendo, te obligo a que nos digas. que os recomiende a alguien. Si Buah, pues no sé si, es que tampoco sabría decirte. No hace falta que sea de política. No, ya, no, si de cualquier otro ámbito, de cualquier otro espectro, ¿no? No lo sé, la verdad es que yo creo que es muy interesante que vosotros vayáis buscando perfiles en diferentes ámbitos de la sociedad, de diferente, pues, personas totalmente de diferente condición, que no tienen nada que ver una con otras, muy inconexas, y yo creo que eso al final genera mucho atractivo y es un plus para vosotros, ¿no? Pues bueno, si del mundo de la política o del mundo de la sociedad civil, yo que sé, empresarios, trabajadores, gente joven, estudiantes, deportistas, cualquier tipo de perfil, yo creo que actores incluso, no lo sé, cualquier tipo de perfil que sea diferente, ¿vale? Pues yo creo que os puede enriquecer. ¿Admiras a alguien profesional? Porque ya sé que a tu familia seguro, pero admiras a alguien que digas, esta persona lo respeto al máximo, pero lo admiro además. O sea, mira, pues una persona que tiene mucho mérito, pues por ejemplo, yo creo que Amancio Ortega, ¿no? Amancio Ortega al final es una persona que se ha hecho a sí mismo. Va a ser complejo traer aquí. No, pero te quiero decir, me dices, ¿admiras a alguien? ¿Tienes algún referente? Joder, pues es una persona y que luego al final es verdad que también ayuda mucho a la sociedad, ¿no? Y que mucho de lo que... O sea, a mí me encantaría, ¿no? Estar en esa posición de decir, le devuelvo a la sociedad parte de lo que la sociedad me ha dado a mí, ¿no? Que es lo que hace él siempre, ¿no? Cuando hay un problema, cuando hay que comprar maquinaria de médica, cuando hay que ayudar por la Dana de Valencia, cuando hay que tal, joder, pues es gente que yo la admiro mucho. Juan Roch, ¿no? Por ejemplo, el de Mercadona, que se volcó totalmente. Tú vas a Valencia, yo estuve en esa zona, estuve en Paiporta, estuve en Alfafar, estuve en Aldaya, estuve en todos esos pueblos después de los días inmediatamente posteriores y de los políticos ya ves cómo hablan, o sea, es que no hay por dónde coger cómo se gestionó todo aquello, ni de un lado ni de otro, o sea, es que no hay por dónde cogerlo y la gente, en cambio, se deshace en halagos con estos empresarios que arrimaron el hombro, estuvieron ahí, están ayudando y siguen ayudando y me consta que siguen ayudando. Pues yo a esa gente la admiro mucho. Muy bien. Por último, para que dé Ángel un poco dónde te podemos encontrar, ¿tienes LinkedIn, redes sociales? Redes sociales sí, LinkedIn no tengo, la verdad, a día de hoy, pero redes sociales sí, Instagram y Twitter sí que tengo. Ahí podéis seguir a Ángel. Como siempre, ha sido un placer. Muchísimas gracias, Ángel, por recibirnos aquí, al grupo por atendernos. Como siempre, os animamos a que nos indiquéis pues, comentarios, siempre constructivos y desde el respeto, porque al final es algo que admiramos mucho. Y nada, os dejamos todos los links para que nos sigáis. Un abrazo muy fuerte. Chao. Hasta luego.